Vamos, Televisión Católica. Trasciende contigo. Vamos, Televisión Católica. Trasciende contigo. Vamos, Televisión Católica. Trasciende contigo. La Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana, ojos negros, piel morena, mi virgencita americana, protectora de los pobres, y sol de todas las razas, transformaste a nuestra tierra en continente de esperanza. Juan Diego nos explica cómo pudo pasar, la reina de los cielos lo vino a visitar. El indio está llorando, el rosal floreció, Dios le ha dado una madre de su mismo color, la Virgen de Guadalupe. Buenas noches a todos, estamos nuevamente en un programa más de Ecos de un Pueblo Peregrino. El día de hoy tenemos invitados especiales, el padre Rafael López López, quien es vicario de la parroquia de Santa Rosa de Lima. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, Ricardo, gracias a Dios, muy bien, gracias por la invitación. Nos da mucho gusto que esté con nosotros, padre. Ya le habíamos hecho la invitación al padre Rafa para que viniera al programa y al día de hoy pues, nos está acompañando. Padre, también hace 2 semanas en uno de los programas presentamos a Dieguito, Juan Dieguito, y el día de hoy tenemos también la imagen aquí de la Virgen María con su rosario, padre. Nos la mandamos a hacer y la verdad es que quedó muy bonita, más porque ya estamos en los 46 rosarios de la Santísima Virgen María en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del tema de la idolatría y por eso el padre Rafa López está con nosotros. Él nos va a estar ayudando a discernir y a diferenciar entre imagen e idolatría. Padre, ¿cómo ve? Me parece bien, es un tema interesante, es un tema que en la realidad de nuestra sociedad tenemos que analizarlo porque se vive diariamente, ¿no? Pero sobre todo hay que quitar algunas dudas que podamos resolver en este programa y ojalá que sea de su ayuda para todos ustedes. También los invitamos a que le den me gusta a la página de la Diócesis de Querétaro, también aquí a la de Radio Vamos Televisión por Internet, Peregrinos de la Diócesis de Querétaro, y también a la página de Ecos de un Pueblo Peregrino. Si durante el programa los invitamos a que no se despeguen, si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer, algún saludo, también nos lo pueden mandar
y se los estaremos aquí contestando. Y si tiene alguna duda entre idolatría e imagen, también aquí con la ayuda del Padre Rafa nos va a poder ayudar a discernir y a encontrar esa duda que tengamos. Padre, la primera pregunta, ya que estamos aquí para entrar en tema, ya en calor. ¿Es lo mismo imagen que ídolo? No es lo mismo. En el concepto católico, la imagen, por ejemplo, de la Virgen María o de cualquier santo, de los arcángeles, sí es una imagen hecha por manos humanas, pero no es tanto lo material que está ahí impregnado, sino es el significado que nos da la imagen, lo que nos recuerda, lo que nos traslada. Cuando vemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda su pasión, su entrega en la cruz. Cuando vemos la imagen de la Virgen María, por ejemplo, en su advocación de Guadalupe, nos recuerda todo el contexto en el que el pueblo mexicano vivía y cómo ella vino a instaurar la fe en nuestros corazones. Pero la imagen nos recuerda lo divino, lo que trasciende, y no adoramos la imagen, la veneramos. Y creo que hay una gran diferencia entre imagen y un ídolo, ¿no? Porque ya un ídolo como tal, sí es una imagen que también se hace, pero se adora como si fuera un Dios, y es lo incorrecto ahí. La imagen solamente nos traslada a lo divino, a lo que el santo, o en el caso de nuestro Señor Jesucristo, hizo por nosotros. Padre, entrando ya en tema y sobre todo para que empezamos a ver la diferencia entre ídolo e idolatría e imagen, ¿qué es un ídolo? Un ídolo puede ser una escultura, una imagen hecha por mano humana, pero que se ve como un Dios, pero no es Dios. Entonces la persona pone ahí su atención, su confianza en esa imagen y lo puede incluso adorar como un Dios, pero no es el Dios por el que vivimos. Y ahí está el error, porque puede ser una imagen, puede ser incluso una ideología, una forma de pensar, puede ser la persona misma con sus formas de pensar relativas, ¿no? Pero no es el Dios por el que vivimos. Pongo un ejemplo, ¿no? A lo mejor todos ustedes conocen la consistencia del maíz. Sí. El maíz que nos da el fruto de la comida en una tortilla, ¿no? Sabemos reconocer entre el grano bueno y lo que es el tamo, el polvo. Podríamos decir, el Dios verdadero es ese maíz que tiene consistencia. A lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero el ídolo es el tamo que no nos nutre nada. Lo que simplemente es aparente, pero no nos da ni nos beneficia en nada, solamente confunde. Pues sí, vemos que tiene mucha razón, sobre todo que a veces nuestros hermanos que fueron católicos y ya se salieron de la Iglesia Católica utilizan las citas bíblicas como Éxodo en el capítulo 20 del 13 por lo regular utilizan el 4, el 5, no te harás ídolos, imagen, semejanza del cielo, de la tierra, y es lo que estamos tratando de que todos ustedes que nos están viendo en estos momentos empecemos a discernir, a diferenciar entre lo que es un ídolo y también lo que es una imagen, y sobre todo que está en las Sagradas Escrituras, no tendrás ídolo, pero ídolo es que le quitemos el punto principal, el factor principal que es Dios, y hagamos, es como si pensáramos que uno de las dos imágenes que tenemos aquí, de Juan Diego de la Virgen, pues es Dios. Entonces caemos en la idolatría. Así es. Padre, entonces, ¿la imagen qué es? La imagen es una figura así, como puede ser de madera, de bronce, incluso bañada en oro, en plata, como quieran representarla cada quien. Pero la imagen nos recuerda, nos traslada el misterio, por ejemplo, salvífico de Cristo, ¿no? La grandeza de la maternidad de María, como Madre de Dios y Madre nuestra, o el testimonio o el legado de la vida de los santos, cualquiera que sea de ellos. Y la imagen sirve para que nosotros, no solamente nuestros ojos se queden fijos en ella, sino que nuestra mente, nuestra capacidad de pensar y nuestra fe desde el corazón se trasladen a lo que ellos hicieron y vivieron,
que fueron cosas grandiosas. Entonces la imagen es necesaria porque nos recuerda, ¿no? Es como una persona que ama a sus hijos, que ama a sus padres y tiene una fotografía de ellos. Al ver la fotografía en su hogar va a recordar que es su padre, que hizo por él, que hizo por ella, sus hijos que tienen virtudes, que se han entregado en su profesión, en su vida diaria, y entonces esa imagen te va a recordar la grandiosidad de la persona. Y igual en un santo, sea de la Virgen o cualquier santo de nuestro Señor Jesucristo, nos va a recordar su entrega, su vida, su dedicación. Entonces, por eso es importante ver la imagen, porque nos traslada a un misterio más grande. Y bueno, padre, también una de las preguntas, haciendo la investigación para este tema, nos decían, ¿por qué los católicos adoramos imágenes si la Biblia dice claramente que no te harás imagen alguna? Ahí es algo importante, el término adorar es incorrecto, los católicos veneramos. La adoración solamente se le debe a Dios. La veneración es propia para los santos. La adoración es reconocerlo como el Todopoderoso, el que nos ha salvado, el que nos guía, el que hace milagros por nosotros a través de sus santos, ¿no? Y nosotros lo reconocemos como un Dios verdadero. Lo adoramos, nos postramos ante Él, lo aceptamos en nuestra vida. Y venerar a los santos es reconocer su forma de vida, su testimonio, el legado que ellos dejaron, pero es muy diferente. Entonces ahí se reconoce en el término adorar es propio para Dios, el término venerar es propio para los santos. Y de manera especial la adoración se le llama latría. Latría es para Dios, solamente para Dios. La dulía es solamente para los santos. Y la hiperdulía es especialmente para la Santísima Virgen María, y la protodulía es para San José como padre de Jesús, padre adoptivo. Pero estos términos parecieran un tanto diferentes, pero son similares en cuanto a los santos, solamente que la hiperdulía se diferencia para la Virgen María como Madre de Dios. La protodulía para el Señor San José como Padre adoptivo del Hijo de Dios. Y obviamente la dulía es un culto de veneración a los santos. La latría es una forma de mostrar nuestro respeto, adoración, alabanza únicamente a Dios. Bueno, pues realmente estamos entendiendo todos nosotros cuál es la diferencia entre ídolo e imagen, y estamos viendo lo que es veneración y adoración. Estamos aprendiendo a diferenciar para todos los que nos están viendo, y si tienen alguna duda por ahí, porque a veces llegan y tocan a nuestra casa los hermanos separados y lo primero que ven es nuestro altar donde claro, tenemos al santo que nosotros más le rezamos, como en el caso de San Judas, que acaba de pasar su fiesta, San Antonio, San Charbel, y de ahí se agarran también los hermanos separados para decir, miren, ustedes adoran ídolos porque ahí los tienen, porque ¿quién hizo la imagen de la Virgen o del Cristo que está ahí? Pues manos de hombres. Y qué bueno que el Padre Rafa hoy nos está ayudando a diferenciar entre lo que es la adoración, veneración, idolatría y imagenlotría. Entonces, vamos a la siguiente. Nos decían, ¿por qué dicen los católicos que no adoran las imágenes, pero se arrodillan ante ellas, Padre? ¿Por qué se dice así? Hay un gesto muy natural en las personas que se llama piedad popular. En la Iglesia Católica existe este término, este concepto, piedad popular. Cuando la gente tiene una fe recta, la piedad popular es una expresión de esa fe. Y mucha gente pone una veladora, no como un simbolismo de brujería o acto de superstición, sino como una forma de decir, yo no puedo quedarme aquí, pero la veladora me representa a mí. Pero yo desde mi lugar de trabajo, en el hogar, con mi familia, le rindo culto a Dios, pido la intercesión de los santos, los venero y es mi forma de hacerme presente. Además, la luz nos recuerda que Jesús es la luz que nos guía, nos ilumina, y por eso mucha gente pone estos signos de las velas. El hecho de que la gente se arrodille o se postre ante una imagen no quiere decir que lo ve como Dios.
sino que lo ve como respeto, como veneración, reconociendo, vuelvo a insistir, lo que ellos hicieron por nosotros y el testimonio que dejaron. Entonces, es una forma de manifestar su fe a través de la piedad popular. Pero obviamente no podemos nosotros decir que eso está mal, porque es una manera de expresar su fe. Como cuando la gente abre sus brazos cuando reza el Padre Nuestro, tú no les puedes decir que no los abran, porque es una manera de alabar al Señor. O puedes ver que una gente une sus manos, ¿no? Y es otra forma de cada quien y de cada cual de expresar su fe a través de la piedad. Pero lo importante es que ellos tengan en cuenta el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso es algo importante para el tema de la idolatría. Que a nadie, ni a nosotros mismos, ni a las cosas, las tengamos antes que a Dios. Primero Dios y luego lo demás. Y creo que eso es importante y fundamental. Padre, ¿por qué es pecado tener un ídolo? Es pecado porque nos va desviando de la grandiosidad de la fe hacia nuestro Dios. Nos va perturbando y nos va haciendo un camino engañoso. Es como un espejismo, porque el ídolo nos envuelve en sus redes, dígase, pues cualquier tipo de idolatría, por ejemplo la muerte, yo no me gusta decirle santa porque no es santa, es la muerte, la brujería, el dinero, el poder, el placer, el libertinaje. Pareciera que es algo que da satisfacción y la gente lo busca porque en el momento le da una retribución a sus necesidades, pero es algo falso. En cambio, si nosotros buscamos a Dios en primer lugar, nos va a dar las cosas necesarias y no falsas, sino veraces. Y es ahí donde adorar a un ídolo es malo en el aspecto de que nos pierde, nos confunde y nos vacía, no nos hace plenos. Si alguno de nosotros que somos peregrinos católicos, guadalupanos, bien guadalupanos, que rezamos el Santo Rosario todos los días, llegamos a caer en este tipo de idolatrías, ya sea con el dinero, ya sea con la misma persona, porque a veces pensamos que solo puede ser una imagen, pero también puede ser una persona a la que nosotros le lleguemos a crear y creer que es un ídolo. En el caso de hay futbolistas, hay artistas donde nosotros nos enajenamos tanto a ese futbolista, a ese beisbolista o deportista o actor, que decimos, ese es un Dios para mí, y el día que lo veo, wow. Entonces, si nosotros estamos en esa situación, ¿qué debemos hacer, Padre? Creo que el primer punto es reconocer. Tenemos que reconocer que estamos equivocados, y al reconocerlo nosotros tenemos que acudir con una persona sabia, una persona que sea prudente y sobre todo una persona que tenga una espiritualidad firme y afianzada, para que nos pueda aconsejar y nos pueda decir cómo podemos dejar esa situación, esa circunstancia que nos está envolviendo. Creo que puede ser un sacerdote al cual pueden recurrir, puede ser una persona que tú veas que en la iglesia es un servidor, que es prudente, que pues es leal, es fiable, es confiable, ¿no? Y que te puede orientar, porque creo que no solamente los sacerdotes podemos ayudar en este campo. Hay muchas personas con una fe afianzada, que si nosotros las buscamos nos pueden dar un consejo. Y si fuera algo todavía más grave como fuera la brujería, la hechicería o el culto a la muerte, entonces sí tendríamos que ir con un sacerdote, para que el sacerdote nos ayude en el aspecto espiritual, porque una vez que se van haciendo esos lazos o nexos con un tipo de ídolo más peligroso, sí se crea una apertura al mal. Y es ahí donde tenemos que acudir con un sacerdote para que nos ayude a cerrar esa puerta o ventana que le abrimos al mal. Padre, ¿es necesario que para nosotros orar tengamos imágenes? ¿Es importante o es necesario? Siempre en la historia de la iglesia lo hemos tenido, y las imágenes, vuelvo a insistir, no es un tipo de culto idolátrico, sino que nos recuerdan la simbología, lo que la imagen
a través de nuestros ojos lleva la imagen a la cabeza, al cerebro, la idea o el cerebro lo trabaja y lo baja al corazón para hacerlo sentimiento, acción, proyecto. Cuando nosotros vemos una imagen, y sobre todo las imágenes que son aprobadas, porque la iglesia aprueba las imágenes, no es como que yo quisiera que se apareciera la Virgen así, yo la voy a pintar y ya está aprobada, no. Todas las imágenes que la iglesia invita a la gente a darles veneración a través de un culto, no, pero no adoración, sino veneración, creo que es necesario tenerlas para que nos trasladen al misterio que los santos vivieron, que fue la contemplación del Señor, al misterio de nuestra salvación, que es el crucifijo con Jesús clavado allí, al misterio de la intercesión de nuestra Madre Santísima en cualquiera de sus advocaciones, que se ha acercado al pueblo de diferentes maneras, a nosotros sus hijos. Entonces, ver la imagen nos traslada a un misterio más grande. Podría decir cualquier persona, no, pero ¿para qué quiero la imagen? Es como si tú dijeras, no, tengo familia, tengo hijos, tengo padres, tengo hermanos, y quieres darlos a conocer a alguien. Es una forma de manifestar que ellos existieron, que ellos se hicieron presentes. Por eso es necesaria la imagen, no porque la idolatremos, no porque la adoremos, sino porque nos traslada a una historia concreta, a acciones concretas que ellos hicieron, y sobre todo nos recuerdan que ellos contemplaron el misterio de la salvación. Por eso es importante. Sí, sobre todo porque las imágenes, por ejemplo, escuchaba uno de los padres que siempre veo en internet, que es el padre Luis Toro, decía, ¿cómo le puedes explicar a tu hijo o a tu hija quién es Jesucristo si no le muestras una imagen? Si no le muestras una imagen, le dices, es Jesucristo, y el niño te va a preguntar, ¿pero quién es? ¿Cómo es? Y cuando ya tienes la imagen o el Cristo, le dices, mira, él es Jesucristo, ella es la Virgen María, y entonces a través de la iglesia, a través de todos los tiempos, se ha catequizado también por las imágenes. Recordamos que no siempre la gente sencilla tenía la oportunidad de leer, entonces en las primeras templos se construían y se mandaban llenar de imágenes para que así se catequizara a las futuras generaciones y ahí quedara la evangelización, que fuera permanente y que dijeran, mira, por eso tenemos las 15 estaciones del Vía Crucis, y ahí vamos viendo y vamos reflexionando también cómo son importantes las imágenes, porque sin eso pues tendríamos una vaga idea de lo que sucedió en aquellos momentos. Padre, estamos ya diferenciando entre idolatría e imagen, entre un ídolo e imagen. ¿En qué momento cae el católico en la idolatría? En el aspecto de nuestra fe, en el culto a Dios, la adoración a Dios y la veneración a las imágenes, el católico puede incurrir en la idolatría cuando solamente ve las imágenes como un amuleto. Es decir, San Juditas no acaba de pasar su fiesta el 28 de octubre, dice la gente, una expresión popular, es bien milagroso, ¿no? Entonces habría que diferenciar que San Judas no hace milagros, la Virgen no hace milagros, ningún santo hace milagros. El único que hace milagros es Dios a través de ellos. Pero la gente, por alguna ignorancia en su fe, por no instruirse o por solamente ser una fe, podríamos decir, de piedad pero poco cultivada, incurre en ver a los santos como si fueran milagrosos. Entonces ahí sí tienen que tener cuidado, porque se tienen que instruir y ser conscientes que los santos solamente son intercesores. Podríamos llamar que son católicos que son fanáticos, es decir, que su fe no está madura. Son fanáticos porque quieren que el santo les conceda un favor a la de ya, porque nunca se esfuerzan en su vida de fe, no viven en gracia, poco frecuentan la Eucaristía, poco frecuentan las obras de misericordia, lo que la iglesia nos manda, y si eso pasa, si eso se abandona,
entonces se cae en un fanatismo. Y el fanatismo lleva a la idolatría. Es decir, vemos las imágenes, los santos, incluso como dioses, o los vemos como objetos de buena suerte. Porque mucha gente trae a San Judas en su coche, en su monedero, y lo ve como un objeto de buena suerte, o a San Charbel, o a los santos. Y creo que no es eso, porque si realmente la persona ama a Dios, ama a los santos, reconoce su testimonio que ellos han dejado, tendríamos que imitar su testimonio, su ejemplo. Entonces, cuando nosotros no tenemos una fe madura, caemos en el fanatismo, y el fanatismo nos va orillando a la idolatría. Tenemos que instruirnos. Pues vamos a ver si no hemos descalabrado a alguien, ¿verdad? Porque es verdad, ahora que fue el 28 de octubre, la fiesta en honor a San Judas y a San Simón Cananeo, veíamos que también ponen la imagen de San Judas llena de billetes, y ese tipo de situaciones que estamos viendo en el catolicismo, que estamos cayendo en la idolatría, y el santo, cualquier santo que tenemos dentro de la Santa Madre Iglesia, no, son ejemplos de vida que nos motivan para que sigamos sus pasos, pero que nos llevan directamente a Cristo. Dios es el único que nos puede regalar en su infinita misericordia algún milagro, pero interceden los santos, y estamos viendo que efectivamente estuve viendo en el 28 de octubre, sobre todo en las redes sociales, en las plataformas, que había gente que subía a San Judas lleno de billetes colgados ahí, y pues no es así. Entonces si nosotros estamos cayendo en eso, hermanos, pues los invitamos a que no lo hagan, porque inconscientemente, no creo que no es por maldad, Padre, creo que es ignorancia, muchas veces. Y pues la ignorancia es atrevida. Entonces también los invitamos a que lean las Sagradas Escrituras para que empiecen a comprender que las imágenes son necesarias dentro de nuestra fe, sí, pero para que nos den una forma, una idea, pero siempre encaminada a Jesucristo nuestro Señor. Veíamos, y somos muy criticados a veces los católicos, porque siempre en las procesiones llevamos a los santos o a alguna imagen de la Virgen María en alguna de las advocaciones en hombros. Y eso nos han criticado mucho los hermanos que se han ido de la iglesia, Padre. ¿Qué respuesta hay a ello? Cuando nosotros hacemos procesiones, las novenas a los santos, colocamos comúnmente en los templos, le llamamos un altar al santo, y colocamos su imagen. ¿Por qué? Vuelvo a insistir en lo que decía hace un momento. Reconocemos su vida, reconocemos sus virtudes. Fueron personas de carne y hueso como nosotros, están fundamentados en la historia de la iglesia, no es un invento. Las obras que ellos hicieron están reconocidas, todos los santos tienen sus biografías, ¿no? Y está el santoral, y están todas las cosas que ellos hicieron, están fundamentadas en la iglesia y en la historia. Entonces es una forma de nosotros activar en la gente, de una manera pedagógica, ¿no? Podríamos expresar así, la fe en Dios que el santo nos dejó bien indicada. Porque cada persona tiene una historia, tiene una forma de vida como los santos la tuvieron, y nosotros al reconocer la vida de San Judas, de San Ignacio, de San Agustín, de San Pablo, de cualquier santo, vamos a descubrir que fueron personas totalmente diferentes en su forma de ser. Algunos conocieron a Dios desde la infancia, ¿no? Otros en su juventud, otros al caer la tarde. Entonces, cuando nosotros colocamos una imagen, nos tiene que trasladar primero a conocer la vida del santo, a conocer sus virtudes y cómo ellos se encontraron con Dios, para que allí nosotros nos podamos identificar.
porque muchas personas se pueden identificar con la vida de algún santo, con su forma de expresar su fe. Y es por eso que nosotros permitimos que se les haga un altar para venerarlos, no para adorarlos, para reconocerlos como intercesores, para decir ellos fueron grandes personas en su tiempo, que dejaron el pecado, dejaron la maldad, abrazaron la gracia, abrazaron la santidad. Y entonces es bueno y es propio que nosotros utilicemos su imagen para que ellos nos trasladen a través de la imagen a todo aquel misterio de salvación y redención que Dios obró en ellos, para que todos nosotros que ahora conocemos su vida podamos tomar un claro testimonio de ellos y practicar sus virtudes. Entonces no es algo incorrecto que la gente ponga un altar en el templo, que nosotros en la procesión llevemos la imagen de algún santo. Es propio y es válido. Y entonces yo creo que cada uno de nosotros podríamos ver la imagen que nos traslada al misterio de salvación, de redención que Dios ha obrado en la historia de salvación en la iglesia. Bueno, pues vamos a la mitad del programa y ya se nos fue medio programa, padre. Pues es rápido, ¿verdad? Es rápido. Estábamos viendo que nos manda saludos el padre Marco Cornejo. Dice: padre, saludos al padre Rafael Richard, gracias por su testimonio. Consuelo Aguilar: excelentes comentarios del padre Rafael López, Dios lo bendiga y el Espíritu Santo lo siga iluminando. Saludos al padre Güences Ferrusquía, que lo manda a saludar, padre Rafa. Y también Omar Martínez: buenas noches a ambos y que Dios los bendiga desde el Decanato Santa María de Amialco. Pues sí, vamos a continuar con el tema, padre, porque está muy bueno y todos los que nos están viendo los invitamos a que no se despeguen, porque si está bueno, viene todavía la parte... Todavía falta. Y la parte donde vamos a entrar en un tema de la idolatría que muchos están cayendo, pero no les vamos a decir hasta que lleguemos a ese momento. Padre Rafa, ¿es malo pedirle a los santos o a la Virgen? Son preguntas que estuvimos haciendo y entonces el día de hoy pues hay que aprovechar. ¿Es malo, es pecado pedirle a los santos o a la Virgen María que intercedan por nosotros? Ya que en la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y eso lo vemos en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 4 y 5. Así es, el mediador único es Jesucristo, pero los santos no son dioses, son servidores de Dios. Ellos, cuando se encontraron con Dios en su vida personal, dieron un cambio en su vida. Y entonces en ese cambio ellos predicaron al Dios verdadero. Ellos transmitieron la fe a muchos. Y por ende, ellos hicieron que muchos creyeran en Dios en su tiempo. Y me atrevo a decirlo con toda certeza porque así es, ¿no? Aún muertos siguen haciendo que muchos se conviertan a Dios, porque interceden por nosotros allá en el cielo, por nosotros ante Dios, ¿no? Entonces no es pecado y no es incorrecto. De hecho, existe la iglesia en 3 fases. La iglesia peregrina, que somos los que estamos vivos, la iglesia purgante, que son los difuntos, y la iglesia triunfante, que son los santos. Entonces nosotros los vivos intercedemos con nuestra oración por la iglesia purgante. Y tenemos que hacerlo. Los santos interceden por la iglesia que peregrina, que somos los vivos, y por la iglesia purgante. Entonces, pedir su ayuda, podemos expresarlo así, a lo mejor en un plano muy popular, ¿no? Como la gente llega con el padrecito y le dice: rece por mí usted que está más cerquita de Dios. Así la iglesia triunfante son gente, son hombres, mujeres que en su tiempo vivieron en la historia y que ya ganaron la gloria, ganaron la corona de la santidad. Entonces decirles a ellos: tú que estás cerca de Dios, tú que sufriste ya una vida aquí en la tierra con sus dificultades, pero también cultivaste los frutos y que superaste las etapas del purgatorio, ¿no? Muchos santos se fueron, yo me imagino, derechito al cielo. Y ahora que estás contemplando a Dios cara a cara, intercede por mí. Es válido. Y me atrevo a decir, tenemos que hacerlo. ¿Por qué?
porque es una manera también de nosotros decir somos humildes. Es como cuando estamos aquí vivos, ¿no? Yo no puedo grabar todo esto, hay quien está allá, quien está manejando las cámaras, tú haces las preguntas, alguien está checando el audio, ¿no? Todos nos ayudamos. Entonces el ser humano necesita convivir, estar en comunión, y parte de esa intercesión es la comunión de la iglesia. La iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Entonces siempre recen a los santos, que intercedan por sus necesidades. ¿Por qué? Porque es una manera de que nos hagan la balona, así como decimos, expresamos, ¿no? Ellos nos ayudan ante Dios y a todos nos ayudan. Y pues bueno, vamos a entrar a esta otra parte, donde decía el padre Rafa, tenemos la iglesia peregrina, que somos los vivos, la purgante, que pues están en el purgatorio con la esperanza de que pues van a pasar al cielo, al reino de Dios, y la iglesia triunfante, que ya son los santos. Pues sí, yo creo que San Pablo, San Pedro, los 12 apóstoles, el Padre Pío, tantos hombres y mujeres que vivieron la santidad, que no fueron buenos en la tierra, se pasaban de buenos, que buscaron siempre la santidad, pues yo creo que ahí llegaron directamente sin escala. Y pues bueno, una de las preguntas que se viene por el día de hoy, es importante que ustedes sepan por qué estamos dando este tema de idolatría, imagen, la diferencia entre una cosa y la otra, porque el día de mañana es 31 de octubre y en todo el mundo empiezan a suceder cosas que no deberían de suceder. Y dijera una vez al padre Eugenio, lo que nos debería de dar pena no nos da pena, y lo que no nos debería de dar pena sí nos da pena. Nos da pena ir al Santísimo y orar ahí, nos da pena ir a la iglesia, nos da pena a veces hasta decir que somos católicos, pero no nos da pena ir a otras cosas, y vamos a ir adelante en ello. Dice, ¿es pecado orar por los difuntos, padre? No, incluso en el libro de los Macabeos, ahí aparece un personaje llamado Judas Macabeo, que cuando ve a muchos fallecidos en campo de batalla y todos lloraban por ellos, expresaba: orar por los difuntos es una acción santa y conveniente. Yo decía hace un rato, la iglesia peregrina intercede por la iglesia purgante, entonces es una obligación, debemos hacerlo. Y especialmente si tú tienes un ser que ya ha fallecido, yo cuando celebro una misa de exequias siempre le digo a las personas: yo sé que es difícil perder a un ser amado, no es fácil soltarlo, dejarlo ir, pero no nos pertenece, le pertenece a Dios. Pero si tú amabas a esa persona, si realmente la amabas con todo tu corazón, la manera más grande y más hermosa que puedes tú hacer por esa persona es tu oración. En primer lugar, la Eucaristía, la Santa Misa. Que tú participes en la misa al menos cada domingo, pero si puedes ir más, mucho mejor. Segundo, que ofrezcas tu comunión, que recibas el cuerpo de Jesús, que estés preparado para hacerlo. Y tercero, la piedad más hermosa, la oración más hermosa es el rosario. Y eso le da mucho coraje a Satanás. Es más, lo podemos vencer con estas cosas: la participación de la Eucaristía, la comunión y el Santo Rosario, porque ya implica la confesión. Y cuando uno ofrece eso por sus fieles difuntos, es una manera de expresarles lo que tú sentías por ellos en vida, un amor sincero y real. Y todos estamos obligados a hacerlo. Y yo invitaría mucho a la gente que lo haga, especialmente por aquellas personas que le llamamos las almas olvidadas, ¿no? Que nadie pide por ellos, que nadie se acuerda de ellos, y también por los suicidas. Yo voy a mencionar un sacerdote que yo creo que muchos padres en la diócesis admiramos, al padre Juan Manuel Pérez Romero. En una clase él nos dijo que el suicida está como en ese cordón, ¿no?, que ponen en los circos, así lo ponía como imagen, la cuerda floja, ¿no? Sí. Donde el malabarista hace esa gracia de pasar sin caerse.
el padre expresaba que algo similar pasaba con un suicida, ¿no? Estaba como en la cuerda floja y él dependía de nuestra oración. Entonces, especialmente por esas personas tenemos que intensificar la oración, porque la oración puede hacer que ellos se salven, que Dios los salve, que Dios los vea con misericordia. Y aún más, yo también podría decir que todos nosotros como católicos, la oración es algo que nadie puede limitar. En distancias, en tiempos, en lugares, nadie puede limitar. Es el arma más poderosa con la cual contamos y tenemos que hacer uso de ella. Por lo tanto, todos debemos orar por nuestros difuntos. Pues vamos viendo que efectivamente no es pecado orar por los difuntos, pero aquí ya empieza la parte más interesante en el sentido de que hay muchas dudas con los católicos y la primera es colocar un vaso de agua o comida a las ánimas, sobre todo ahora que es el 1 y 2 de noviembre, que llegan los fieles difuntos y la gente está acostumbrada a colocar sus altares y dejarles comida, bebida, que la persona le gustaba mucho el alcoholito y le ponen ahí el tequila, que le gustaba mucho fumar, le dejan los cigarritos, que le gustaba mucho la comida y le dejan todo el altar, le preparan ahí los platos de mole y ese tipo de situaciones, padre, que se dan. ¿Eso es pecado? No, porque es una manera de expresar la cultura mexicana. Eso no es una forma de idolatría como tal. Es una manera de manifestar la cultura mexicana que todos conocemos, es muy amplia y muy rica. Incluso dicen que el mexicano pues le hace fiesta a la muerte, ¿no? Porque todos vemos el 12 de noviembre cómo la gente lleva a los grupos de música a las tumbas, se congregan a comer allí, ¿no? Es una expresión muy propia del pueblo mexicano, pero es la cultura propia del mexicano. El mexicano está acostumbrado a hacer fiesta, a convivir, a expresar sus sentimientos. Ahorita en la pandemia estamos muy limitados porque nos gusta dar abrazo, beso a la familia, ser expresivos, ¿no? Y es una manera de expresar nuestra cultura. Y pues ya en el altar de muertos tiene diferentes significados, ¿no? El vaso de agua, pues obviamente nos recuerda el agua a la pureza, pero también una manera de mitigar la sed, ¿no? La sed y sobre todo la sed de Dios, porque nosotros somos bautizados con el agua y el agua nos purifica. Y la comida, pues la gente dice, pues se la pusimos al muertito, pero al otro día no la comemos nosotros, ¿no? Entonces es una manera también de decir, se quedan con nosotros, están con nosotros, pero no físicamente. Eso tendría que distinguirlo la gente. Físicamente ya no están, porque ya no existen aquí físicamente. Su alma sí existe, pero su alma está con Dios. Pero podemos ver el pasaje del rico Pulón y el mendigo Lázaro, donde claramente Dios expresa que la diferencia o la distancia o las realidades de un más allá y de lo que nosotros vivimos es imposible que se pueda dar. Entonces, la manera de que nosotros los mexicanos expresemos, recordamos a nuestros difuntos, es una manera de recordarlos, de traerlos a nuestra memoria, de refrescar nuestra memoria, de impulsar nuestros sentimientos, ¿no? Pero propiamente que nuestros difuntos, Diosito les dé como un recreo, órale, váyanse todos el 12 de noviembre y vayan a saludar a sus familias, no. Cuando ya alguien fallece, no hay regreso. Están con Dios o están en el purgatorio, o no esperemos que estén en otro lugar más feo, ¿verdad? Pero es una manera muy popular del pueblo en su cultura de expresar esa manera o ese afecto hacia las personas, ¿no? Pero no es algo que sea negativo, sea malo, porque es una expresión de la cultura del pueblo mexicano. Y bueno, padre, la siguiente de las siguientes preguntas es,
Es idolatría consultar las estrellas, los signos del zodiaco, la lectura de cartas, el café, para ver si nos vendrá un mejor futuro o nos están haciendo algún daño. Uno de los casos más comunes para nosotros es saber si la pareja nos está siendo infiel y por eso se consulta estas cosas. Pues podríamos distinguir entre la idolatría antigua, ¿no? El pueblo de Israel se hizo el becerro de oro. También en la cultura egipcia, ¿no? Se reconocía los fenómenos naturales como dioses. En nuestro pueblo mexicano, el sol, la luna, los sacrificios a los fenómenos naturales, porque para ellos eran majestuosos. Actualmente la idolatría cambia, ahora es la astrología. La astrología es idolatría. La astronomía es una ciencia, ¿no?, que nos ayuda a entender todo el cosmos, pero la astrología es algo muy barato y es algo que es charlatanería, porque nos está tratando de predecir un futuro que nadie conoce, solamente Dios lo sabe. Yo creo que una mujer es muy intuitiva y cuando el hombre le es infiel le puede poner pruebas y se va a dar cuenta sin que ande consultando cartas. O el hombre a la mujer, basta que lo conozcas o la conozcas y con eso te darás cuenta, pero no tienes por qué recurrir a esas cosas, no es necesario. Al contrario, eso confunde, daña e incluso destruye, porque puede ser que la mujer es bien fiel o el hombre es bien fiel y el charlatán te diga te está poniendo los cuernos para ganar lana, ¿no? Y entonces crea un conflicto entre ambos. Entonces creo que hay que utilizar nuestra inteligencia, también nuestro corazón, pero combinados para ver qué va a suceder, ¿no? Y todos sabemos que si hacemos un acto, si realizamos acciones buenas o malas, van a tener consecuencias. No hace falta que alguien nos adivine. Si yo hago un bien y si me esfuerzo por hacer las cosas bien, tal vez no voy a tener un resultado como yo quisiera, pero sí sé que va a suceder después. Pero si yo hago algo que está inadecuado, pues está por más decirlo, ¿no? Vamos a tener resultados poco edificantes. Entonces, todo lo que es la astrología, consultar el tarot, las cartas, la mano, es algo que podríamos decir es la idolatría moderna. No debemos de poder consultar eso, no es sano, nos confunde, nos aleja de Dios, incluso nos quita la certeza en nosotros mismos y en los demás. Y si caemos en eso, hay que acudir con ustedes y confesar ese pecado. Sí, es lo más sano. Tendría que acudir la gente. Yo siempre les digo, habemos sacerdotes de todo tipo, jóvenes, maduros, ya en edad, ya más pasaditos, ya grandes, pero con gran experiencia, con carácter afable. Algún padre puede estar cansado, algunos son corajuditos, pero tú elige el padre que más te dé confianza. Y yo de antemano le digo a la gente, nosotros no tenemos por qué regañar. Si de por sí ya vienen chiviados, tristes, padre, hice esto, pues yo quién soy para regañarte, ¿no? Yo solamente soy el instrumento de Dios y Dios es misericordia, Dios es amor. Acércate con confianza, confiesa eso para que estés en paz y no lo vuelvas a hacer. Qué buena explicación tenemos con el padre Rafa López. La verdad es que le agradecemos mucho, padre, que esté con nosotros. Nos dice Consuelo Aguilar, excelentes comentarios del padre Rafael López. Dios lo bendiga y el Espíritu Santo lo siga iluminando. Nos decía Angélica Cabrera Gómez, buenas noches, padre Rafael. Felicidades por su explicación de este tema. Nos clarifica y nos adentra más a nuestra fe. Y la verdad es que vamos desmenuzando el tema de la idolatría. Ahí viene otra pregunta que es buena, padre. Consultar a los brujos, ¿es idolatría? Sí, es de las idolatrías ahora todavía también actuales, ¿no? Mucha gente incurre en esto porque se siente desesperada. Y no los juzgamos porque no somos Dios para juzgar. Muchos han recurrido a un médico, han recurrido a que alguien les ayude, les asista,
y tal vez se han encontrado puertas cerradas o rechazo de nosotros mismos, y obviamente en su desesperación van hacia una salida falsa. Por tanto, pues, a veces consultan a los brujos, a los curanderos, y aquí hay que tener cuidado porque tienen a la imagen de San Judas, de la Virgen de Guadalupe, a San Charbel, incluso a la muerte, y la gente en su confianza, a veces en su ignorancia, en su desesperación dice, pues padre, pues ahí tiene santos, entonces no es malo, ¿no? Porque tiene santos. Pero son charlatanes, saben bien que la gente es sensible cuando ve una imagen y por consecuencia entonces acuden ante esas personas que otros les recomiendan, y entonces ahí está el error. Pero cuando acude la gente a eso, yo les diría, tengan la confianza de acercarse, de pedir consejo, y sobre todo decirle al sacerdote con sinceridad: por ignorancia, porque me recomendaron, por desesperación, yo acudí a esto, pero estoy arrepentido o no sabía las consecuencias. Y aquí sí aclaro, cuando uno le abre la puerta a un brujo, incluso que vaya a hacer limpias a tu hogar, es abrirle la puerta a Satanás. Hay que tener mucho cuidado. Ay, caray. Ahí sí ya como que hasta a mí me dio miedo, padre. Ya cuando pasan esas cosas. Nos dice Mayer Barrera, ¿lo reconocía usted, padre, que efectivamente usted nos dijo que el valor de la oración y de la Santa Misa ofrecida por nuestro difunto quedó muy claro hace casi un año que falleció su ahijada? Saludos desde Montenegro. Dice Ignacia Zapata Martínez, Sí, una pregunta, ¿es bueno ir a misa varias veces al día? Pues la gente comúnmente acude diariamente, con una vez al día basta, pero pues por ejemplo nosotros los sacerdotes hay ocasiones que al día celebramos 7 celebraciones, 8 celebraciones, entonces no es nada de malo, ¿no? Si alguien quiere asistir 1 o 2 veces al día a la Eucaristía está bien, pero yo les diría que no sea un acto por ser un acto, sino que si tú tienes una intención de decir esta misa la quiero ofrecer por esta intención y la siguiente misa por otra intención, lo puede hacer. Incluso puede comulgar hasta 2 veces, pero que no sea un acto por un acto, ¿no? Es decir, nada más para que me vean, para que la gente piense que soy un católico fervoroso, ¿no? Pero ir a misa diario es lo más recomendable, ¿no? Es lo mejor que uno puede hacer. Pero no vamos a decir que las personas que no vayan a misa diario estén mal. Pueden ir al menos cada 8 días, porque mucha gente tiene diferentes horarios o actividades en su vida, y también está el trabajo, ¿no? Ora y labora, ¿no? Ora y trabaja, pero cada quien en sus posibilidades lo puede hacer. Dice Nereida Nájera Ventacur, excelente información, gracias por compartir. Nos dice Marina Armenta, gracias Padre por sus palabras, es bueno aprender y gracias, bendiciones. La siguiente pregunta, porque para eso trajimos al Padre. Padre, ya estuvimos hablando de que si consultar a los brujos es pecado y es idolatría, ya nos dio la explicación. En internet, en las redes sociales se da mucho de que se publican y se comparten cadenas donde te mandan la imagen de San Judas, de la Virgen María, del santo de nuestra devoción, pero viene con una oración muy pequeña, pero viene con una condición, que si lo compartes con 10 o 5, etcétera, en tantos días vas a obtener un milagro. Esas cadenas, ¿caemos en la idolatría también? Es un peligro porque tendríamos que entender que el Dios al cual nosotros adoramos no te condiciona. No te dice te voy a dar para que tú me des. Dios respeta nuestra libertad, Dios sabe que somos frágiles, pero también los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre, y los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos del hombre.
Entonces esas famosas cadenitas que la gente manda y que hasta se espanta, es que como la voy a romper me va a pasar algo malo. Pues es mentira, eso no es cierto. Dios no condena, Dios no condiciona, Dios no nos coarta en la libertad. Dios nos deja ser libres. Si tú quieres buscarlo, lo vas a buscar. Si tú quieres ser una persona fervorosa en la oración y motivar a otros, lo vas a hacer sin ningún interés económico, personal, o de tener incluso fans, ¿no?, en las redes, ¿no? Eso no sirve porque Dios no lo condiciona. Dios no condiciona a nadie. Entonces ese tipo de cadenitas yo les daría el consejo que no las sigan y pueden romperlas. Incluso si ustedes, por ejemplo, ha habido ocasiones que la gente tiene una necesidad y que invita a otros a orar, pero no condicionando a Dios, sino condicionando a los otros. Esa sí es una cadena sana, en la cual yo te pido a ti, ora por esta persona, él le pide a otra persona y todos se suman. Entonces es muy diferente, ¿no? Esa es una cadena sana, es decir, todos nos unimos, pero sin condicionar, sin poner peros, sin que lo haces o no lo haces, va a pasar esto o aquello. Eso es mentira, es falso. Y es peligro que uno pueda incurrir a un fanatismo, y ya había dicho anteriormente, el fanatismo conduce a la idolatría. Y es que hemos visto, por ejemplo, en estos días cayó como de moda que en muchos dispositivos muchas personas empezaron a comentar que les llegaba la cadena de los 7 arcángeles, y que si que recibieras a los 7 arcángeles en tu casa, en tu hogar, te mandaban y hasta te condicionaban. Tienes que poner un altar y tienes que poner esto y tienes que poner aquello para que recibas a los 7 arcángeles. Pues yo solo he visto en las Sagradas Escrituras que hay 3. Sí, solamente los nombres de los 3 arcángeles son Miguel, Gabriel y Rafael. Sí hay tronos, dominaciones, potestades, principados, pero no hay más mención en las Sagradas Escrituras. Y yo diría, a quien tenemos que recibir en la casa propia que es nuestro corazón es a Jesús en la Eucaristía. No necesitamos más, porque ya habíamos dicho, la imagen es un signo que nos eleva, nos traslada al misterio. Pero vuelvo a un poquito más atrás, ¿no? ¿Qué es más importante, la imagen del santo o el sagrario que tiene la reserva eucarística? ¿Ante quién tenemos que ir primero? Ante el sagrario, porque ahí está el Dios viviente. La imagen solamente es un simbolismo que nos traslada al misterio. Entonces a quien tenemos que recibir siempre es a Jesús. Después de él, todo lo demás, pero con una actitud sana, prudente y equilibrada. Viene una pregunta fuerte, Padre. El culto que muchos le profesan a la mal llamada, y lo digo así, mal llamada, Santa Muerte, aparte de que caen en la idolatría, que ya lo vimos y es pecado, ¿qué consecuencia trae esto? La muerte no es santa, así la han llamado incorrectamente. Es un espíritu de muerte, así podemos reconocerle, y detrás de ella está el mismo demonio. ¿Quiénes la siguen? ¿Quiénes le dan culto? Mucha gente que se dedica a cosas obscuras, ¿no? Los mismos curanderos, brujos, o gente que se dedica al crimen, es quien le da culto. Pero pongo el ejemplo, ¿no? Nosotros seguimos al Dios vivo. ¿Qué queremos? Vivir, porque es un Dios vivo. No es un Dios aparente, no es un Dios que no actúe. Y además es un Dios que nos da sin pedir. La muerte sí es un ídolo que se considera un Dios, que detrás de él está el demonio, y entonces, ¿qué tendrían que hacer sus seguidores? Morir. Y muchos de ellos van muriendo lentamente, porque viven en los vicios, porque viven en el crimen, porque viven en los abusos, porque viven en la confusión. Y a nosotros los sacerdotes nos toca mucho a veces atender a este tipo de personas. Tristemente, muchos de los que siguen a la muerte terminan suicidados.
Se suicidan porque el espíritu de muerte los inclina, los impulsa a atentar contra su propia vida o a atentar con la vida de otros, a dañar a los demás. Y sí concede favores, le ponen las manzanas, hay de diferentes colores, que la dorada para el dinero, ¿no? Que la roja para los amarres, el amor, etcétera, ¿no? Y sí concede favores, pero los cobra, porque el demonio no te da nada sin pedir nada a cambio. Una vez que te da, ya te ha condicionado. Te doy, pero tú me vas a dar. ¿Y qué me vas a dar? Que seas mi seguidor. ¿Y qué va a pasar? Yo te voy a envolver y te voy a ir llevando a un camino de destrucción para ti y para los demás. Y yo aquí diría algo muy importante a todas las personas. La gente que ha seguido el culto a la muerte no está terminada, Tiene esperanza. ¿Por qué? Porque el demonio puede atentar contra nosotros en el aspecto tal vez físico, que nos pueda dañar, pero el alma no la puede tocar. No le pertenece, no es de él, y él lo sabe, le pertenece a Dios. Y lo que él hace en las personas que le dan culto a la muerte es hacerlos pensar que todo está terminado. Por eso mucha gente tiene miedo, el desapego a este culto, porque va a decir, se va a vengar, me va a hacer daño, va a pasar algo trágico, muy malo, ¿no? Y no, si tú quieres romper con ese culto, lo puedes hacer. ¿Cuál es el consejo que yo les daría? Aquí sí acudan con un sacerdote. Tienen que ir con el sacerdote, tienen que confesarse, tienen que hacer las renuncias al mal, al pecado, hacer su afirmación en la fe, y si tienen alguna imagen, hay que destruirla. Y pueden pedir agua bendita para que en el momento que se destruya, hagan la aspersión del agua. Si no, pueden llevarla con el sacerdote y en presencia del sacerdote destruirla, pero es recomendable que lo que menos puedan tocarla, la pueden meter en una bolsa, en alguna cosa que no la toquen y se destruye. Pasa un fenómeno porque muchas imágenes se les llama están trabajadas. Cuando uno las quiere destruir, aunque sean de madera o de yeso, ni se queman ni se rompen. Y la gente se asusta. Y a mucha gente le da náuseas, se siente mal, quiere desmayarse, porque es una manera de manifestarse el mal, como diciendo, es que este me estaba perteneciendo y Dios me lo está quitando. Pero cuando la persona renuncia a ese culto, vence la maldad. Vence la maldad no por él mismo, sino por la gracia de Dios. Entonces solamente basta que recurran a un sacerdote y que dejen ese culto, pero tengan mucho cuidado. La muerte no es buena. Han disfrazado el culto como si fuera un culto católico cuando no lo es. Sus sacerdotes, sus ministros son falsos ministros y le rinden honor y culto a un ídolo, a un Dios que no trae vida sino muerte, a un Dios que no trae salvación sino destrucción. En pocas palabras, al mismo demonio, y hay que tener mucho cuidado. Hemos visto, por ejemplo, estuve para este programa haciendo la investigación en esta parte de la muerte y veía yo imágenes y videos de... Hay personas que se visten como si fueran sacerdotes, pero no lo son. Usan todo prácticamente como si viéramos a un sacerdote, y de hecho hasta vi en una de las imágenes y de los videos había en unas partes estaban los santos, estaba también una custodia en unas de las fotos que estuve viendo. No las quisimos pasar aquí en el programa, padre, porque podemos entrar en algún conflicto. Entonces, y tampoco los invito a que, ni el padre, los invitamos a que vean esas fotografías o esos videos, porque efectivamente lo que decía el padre, la muerte te da, pero te condiciona y te va a quitar algo. Y entonces ahí es donde empieza el descuido de la persona y empieza a caer. Una de las preguntas que me hicieron para este tema: ¿qué pasa si
una persona te consagró, que tú no eres devoto ni le rindes culto a la muerte, pero esta persona te dijo, yo te ofrendé, te consagré a la muerte. ¿Qué pasa ahí, padre? Podría haber algún influjo, alguna cosa que pueda hacer alguna afección, pero la persona, si vive en su fe, en una vida sacramental, en primer lugar en gracia de Dios, que participe de la Eucaristía, que comulgue, que ore, que practique la fe en las obras de misericordia, no puede hacer mayor mal aquella cosa que hicieron con él. Pero si resultara así por alguna debilidad de la persona, lo más recomendable es que se acerque al sacerdote. Y de manera especial, puede ser con cualquier sacerdote, pero si fuera alguna influencia más fuerte o más grande por la debilidad o fragilidad de la persona, de no estar en estado de gracia o de tener algunos problemas en su vida personal que impliquen pecado grave, entonces podría acercarse con un sacerdote que está en el ministerio de liberación, que se le llama exorcista. Nunca recurrir a un curandero, a un brujo, a alguien que haga limpias, porque entonces el mal se agranda. Tiene que recurrirse con un sacerdote y entonces la persona puede romper aquel nexo que se hizo. Pero de hecho, cada que uno se acerca a la Eucaristía, a los sacramentos, a la confesión, es una manera de romper con el mal. Y Santa Teresa de Ávila expresaba que una persona que vive en gracia de Dios, que comulga, que participa de la Eucaristía, el demonio, el mal, le teme como si fuera el mismo Dios, porque la razón es que Dios habita en esa persona. Y todo aquel que habita, o todo aquel en el quien habita Dios, la maldad no puede nada contra él. Podrá hacer, pues, algún truco, algún malabar de tentaciones, pero si la persona es perseverante en su fe, vencerá al mal. Pero lo más adecuado es que busque a un sacerdote. Bueno, pues ahí vemos las recomendaciones que nos hace el padre Rafa, sobre todo si pensamos que alguien nos ha hecho algún trabajito, como se le dice en ocasiones, y acercándonos a los sacramentos, a la reconciliación. Escuchaba de uno de los padres que decía que el demonio no tiene odio por el sagrario porque está Dios, pero tiene más odio por el confesionario, Sí. porque ahí es donde se lleva a cabo un exorcismo, porque te quita todos los demonios que traes en esos momentos que se te está dando la absolución de los pecados, que has hecho tu examen de conciencia y te has arrepentido desde el corazón. Y escuchaba a un padre de los que tanto sigo, y que de alguna manera ahorita que estuvimos y que estamos todavía en cuarentena, que ya se prolongó, pues los invitamos también en los canales de YouTube, pues hay bastantes sacerdotes que nos pueden guiar espiritualmente, y también pues en nuestra diócesis ya podemos ir a vivir la Santa Eucaristía, a vivir la misa, y pues no se la pierdan. Si tienen, decía el padre, si tienen oportunidad de ir diario, pues no se la pierdan, y si pueden ir los domingos, esa sí no se la deben de perder, no, porque ese sí es pecado, ¿verdad, padre? Faltar. Sí. Santificará las fiestas, es el mandamiento, ¿no? Tenemos que asistir. Santificar las fiestas. Una de las modas que llegó a México hace años, y nosotros la hemos adoptado como propia ya, y ya vemos a los niños, y nosotros como padres bien contentos, no es mi caso, no es mi caso, pero vemos que se llega el famoso Halloween, sí, que es el día de mañana. ¿Para qué? Por eso el día de hoy estamos hablando de esto, estamos dándoles pues todo lo que se pueda para que ustedes no caigan en la idolatría, no caigan en manos del enemigo, porque entonces vamos a empezar a caer y caer y caer y caer. El Halloween, padre, vemos que los inocentemente, y ya lo decíamos, no es por maldad, es por ignorancia, y la ignorancia es atraída.
discúlpenme si los ofendemos o los ofendo por decirlo así, no es ninguna grosería decir que la ignorancia es una forma de llamarlo, pero si no conocemos algo, primero hay que investigarlo. Es como aquellos hermanos que se van de la iglesia y dicen, es que en la iglesia me tenían engañado, pero pues nunca participaban en la catequesis, ni iban a misa, ni se confesaban, ni nada de eso. Y el día de hoy vemos este fenómeno que se da en México, que se ha adoptado el Halloween, y visten a los niños de brujos, de brujas, de vampiros, de todos estos, ¿cómo le podremos decir? Pues sí, vestuarios que van en disfraces. Y si lo vemos, pues es una tradición, aparte de que viene del paganismo, pues es idolatría, y estamos cayendo en esa parte, Padre. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a ello? Hay que tener mucho cuidado porque el Halloween significa Noche de Brujas y es una costumbre pues anglosajona, inglesa, que en los tiempos en la hambruna pues se trasladó a Estados Unidos, ¿no? Y mucha gente de México asiste a Estados Unidos a trabajar y lo han traído a México. Desde el siglo XIX se practica esto, el 31 de octubre, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque es una costumbre pagana, no es una costumbre mexicana. Los altares y el festejo a los difuntos en nuestra nación sí es una cultura, ¿no? En México, pero el Halloween no, Noche de Brujas no. Y tiene todo un simbolismo, ¿no? La calabaza que simboliza a un tal llamado Jack, al que vive en la linterna, y tiene que ver con el paganismo y también todo aquello que es la brujería, ¿no? El Shanhain, que es el dios de los muertos, que tiene que ver también con el Halloween, que en aquel tiempo se practicaba y tenían que ofrecerle pues como un sacrificio de niños o vírgenes, y a la gente que estaba de acuerdo con esta costumbre le pedían que tuviera la calabaza, ¿no? Naranja, con Jack, el que vive en la linterna, como si fuera un tipo de espíritu. Y entonces al pedir en la casa alimento, ahora le dicen, ¿no?, los dulces, los niños equivocadamente, si la gente actuaba con bondad, pues no les hacía nada, pero si no tenían la calabaza, atentaban contra ellos e incluso los amenazaban de muerte, ¿no? O que el dios de los muertos iba a cobrar una vida en contra de ellos. Entonces es una costumbre pagana que yo le diría a los papás en sus hogares: no permitan que sus hijos se disfracen ni de brujas, ni de vampiros, ni de monstruos, ni de demonios, porque eso no está en favor de nosotros. Es una manera también de invocar al mal, ¿no? Noche de Brujas. Y además, en esta noche se vuelve a renovar todo lo que es el año el satánico, ¿no? El satanismo. Se ofrecen sacrificios nuevamente con vírgenes, niños, los ofrecen a Satanás en las misas negras, y obviamente que también muchos, de una manera pues triste, ¿no?, y aprovechada, roban las formas consagradas y hacen todo tipo de abusos en contra del Señor. Entonces, si tú participas el Halloween, es como decir participo de Noche de Brujas, participo en esa renovación del año de brujería, de satanismo, y es algo que no deberíamos de hacer ningún católico, ninguna persona que cree, incluso que no sea católica, que crea en una forma de decir cristiano, ¿no?, evangélico, que crea en un Dios, que sea un Dios verdadero, un Dios cristiano, no tendría por qué practicar esta costumbre pagana del Halloween. Entonces todos tenemos que estar al tanto de esto. ¿Y qué tenemos que hacer en las fechas? Es algo muy sabio, ¿no? El 31 podríamos hacer una velada de oración. Tal vez no podemos ir a los templos como tal, pero algunos sí están abiertos. Puedes ir en el día a visitar al Santísimo, hacer una visita de media hora, 1 hora en familia, ir a rezar el rosario ante el Santísimo, o en tu casa propiciar un ambiente de oración con las Sagradas Escrituras o con el Santo Rosario. Decirle a tus hijos que se queden en casa. Además, el pretexto también es la pandemia, ¿no?
Si quieren un dulce, pues cómprales un barquillo con nieve o con bombón o con lo que sea, ¿no? Pero que no salgan a propiciar o fomentar esta costumbre pagana e idolátrica. Entonces, todos tendríamos que tener una actitud orante el 31 para contrarrestar toda esta fuerza, esta forma oscura de contraatacar la fe católica. Y tenemos que ser conscientes que nuestra fe y la oración que nosotros hacemos es mucho más poderosa que los cultos y los ritos satánicos. Pero lo triste es que mucha gente no lo practica, no lo hace. Prefiere ver la televisión, prefiere divertirse, prefiere descansar, prefiere hacer miles de cosas, pero no orar. Y yo invitaría a que todos el día de mañana intensificáramos nuestra oración. Y el primero, pues es el día de todos los santos, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros pedimos la intercesión a la iglesia triunfante. Y el 2 de noviembre nos toca orar por la iglesia purgante. Eso sí tendríamos que vivirlo y practicarlo. Ahorita tal vez no se preste, pero en lugar de vestir a sus hijos de brujos, de vampiros, de monstruos, de demonios, vístanlos de algún santo, díganles la vida de algún santo, que conozcan las virtudes de alguna persona, ¿no? Que se entregó a Dios en la tierra y que fue de carne y hueso. Y hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianitos que fueron santos, sacerdotes y laicos. Entonces podríamos aprovechar para conocer la riqueza de los santos en la iglesia y dejar a un lado esta costumbre pagana del Halloween, que es algo que es idolatría y tiene que ver mucho con el satanismo. Ha tocado un punto el padre Rafa muy importante, el satanismo. Yo creo que vamos a hacer un programa de eso, padre, porque ya lo mencionaba usted, el día de mañana los grupos que hacen este tipo de actos, efectivamente se roban los niños, sobre todo los recién nacidos de los hospitales, para llevar a cabo sus misas negras. Y ya lo mencionaba usted, ahora que se nos da la comunión en algunas iglesias o parroquias, se nos da la comunión en la mano, pues sí ver y estar pendientes los que se sientan hasta adelante, que son los que están viendo que la persona que recibió la forma, pues sí la comulgue delante del sacerdote o delante del ministro, porque a veces hacen la acción de que se la van a comulgar y la esconden para profanar después el cuerpo bendito de Dios. Y el satanismo, tengan mucho cuidado, todos los que nos están viendo, tengan mucho cuidado con sus hijos, porque también no solo son los niños recién nacidos, también se roban a los pequeños menores que no han sido todavía llevados a la confirmación y hacen cosas que realmente son muy feas, y en esa forma tengamos mucho cuidado con nuestros hijos. Padre, el tiempo se nos fue volando muy rápido. Dice Gilbert Gerardo, saludos desde la parroquia La Natividad del Señor, allá en San Juan del Río. Saludos, Gilbert, allá también. Saludos a todos. Sí. Saludos, allá mandamos. Pues a todos los que nos han escrito, sí. Saludos y bendiciones para ellos, y creo que es una manera de enriquecernos, ¿no? Pero yo les diría a todos, quedémonos con el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar a no caer en la idolatría. Y si nosotros amamos a Dios, entonces Dios tendrá permiso de habitar en nosotros, y todo peligro de idolatría será rechazado, y no necesitarán ni sábilas, ni listones rojos, ni patas de conejo, ni cuarzos, ni elefantes, ni herraduras y tanta cosa que usa la gente para decirme tengo que proteger de las malas vibras. Protégete teniendo a Jesús en tu corazón, protégete siendo una persona de Eucaristía, protégete viviendo los sacramentos, y lo demás pues son panflinas, ¿no? Sale sobrando todo eso, no sirve.
Y creo que lo más grande e importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Dice Teresa Guevara, porque a veces se me van los mensajes. Gracias por la enseñanza, saludos desde San Luis Potosí. Saraí Gómez, amén, amén, gloria al Señor, testimonio puro que solo Dios es el Rey y solo el poder de Dios vence. Isaac Ramos, el Padre Rafa, que Papá Dios le bendiga. Pues les gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo en este viernes 30 de octubre del 2020 en Ecos de un Pueblo Peregrino. Padre, si hemos caído en la idolatría en algún momento, inconscientemente, por ignorancia, porque no sabíamos que era pecado, ¿qué debemos hacer para regresar al Señor? Creo que tenemos la conciencia todos, que es la voz interna que nos dice y nos alerta: aguas, estás mal, vas por mal camino. Todos tenemos esa conciencia, esa voz interna. Hay que escuchar primero nuestra conciencia que nos dice por dónde ir. Hay que reconocer que estamos incurriendo en algo que nos va a hacer daño y que puede hacer daño a los demás. Y hay que acudir ante la misericordia de Dios que el sacerdote ofrece. Y digo sin miedo, tal vez sí con vergüenza, porque da pena que uno comete un pecado, un acto inadecuado, y pues obviamente es difícil reconocer nuestros errores, pero con toda la confianza de que le pertenecemos a Dios. Y aunque a veces nuestra debilidad humana nos hace tender hacia el pecado, a la maldad, o por ignorancia cometer actos que no nos van a hacer bien, reconocerlos, exponerlos ante el sacerdote, para que el sacerdote nos purifique en nombre de Jesús y nos devuelva la gracia que ese acto inadecuado nos robó, ¿no? Entonces es la manera que tenemos que seguir. Y con toda la confianza yo le diría a la gente: no tengan miedo de acudir ante la misericordia, porque precisamente para eso vino Jesús, para ir a los pecadores y a los que andaban perdidos y errados. Entonces tenemos que tener esa confianza que vino a rescatarnos, vino a salvarnos, y lo sigue haciendo en cada ministro o sacerdote que se dispone a la gente para poderlos asistir y ayudar. Bueno, pues seguimos aquí en Ecos de un Pueblo Peregrino, ya casi nos pedimos, Padre, un mensaje usted que nos quiera dar si hemos caído en la idolatría y ya debemos de, bueno, ya lo dijimos, pero un mensaje para que nos motive a seguir a Pues yo Dios. más que mensaje les voy a dejar que lean una cita de la Biblia. Busquen todos en sus hogares, ya hoy o mañana, al profeta Jeremías, y lean todo el capítulo 10, el capítulo 10 del versículo 1 hasta el 16. Creo que es un texto que ilumina bastante para nosotros saber distinguir entre Dios y el ídolo, ¿no? Entre Dios que salva y el ídolo que pierde. Entonces yo recomendaría que leyeran esta cita. Hay muchas, pero yo la estuve leyendo y me gustó mucho y se las quiero compartir, ¿no? Para que en sus hogares lo hagan. Adelante, Padre. Y bueno, dice Saraí Gómez que lo está escuchando. Gracias por decirles que no se vistan de monstruos. Malusi Recendis, gracias por la enseñanza, Dios lo bendiga. Y pues bueno, todo lo que comienza termina. La verdad es que estábamos muy a gusto platicando con el Padre Rafael López, quien es vicario de la parroquia de allá de Santa Rosa de Lima. Y por los tiempos dijimos, bueno, vamos rápido al tema, pero ¿cuántos años lleva usted, Padre, de sacerdote? Tengo 7 años de ordenado sacerdote, y en la parroquia de Santa Rosa llevo 1 año y casi 3 meses, pero estamos a la orden para todos. ¿En qué otras parroquias estuvo antes, Padre? La primera fue San José Bizarrón, la segunda El Pueblito en Corregidora, la tercera en Doctor Mora, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, y actualmente en Santa Rosa. En todos los lugares he estado feliz, contento, y la gente espero que también, ¿verdad? Pero al menos yo sí, y con una gran enseñanza, porque el sacerdote aprende de su pueblo. Nosotros no lo sabemos todo, nosotros aprendemos de la gente, y a lo mejor una poquita de enseñanza se queda en su mente y en su corazón.
Bueno, pues también cuando trajimos a Juan Dieguito y a la Virgen María que tenemos acá, no los han bendecido, Padre. Entonces, pues queremos que usted nos haga el favor aquí en vivo. Y ya terminamos el tema de la idolatría. Esperamos que les haya gustado a todos ustedes y que les ayude a discernir, a diferenciar entre lo que es imagen, entre lo que es idolatría. Si han caído en la idolatría, pues acérquense al sacramento de la reconciliación. Si creen que les han hecho algún trabajito, como se dice comúnmente, pues también acérquense a los sacramentos. Y los sacramentos son la base de la iglesia y son los instituidos por el mismo Jesucristo. Entonces ya lo decía el Padre en toda la explicación, aunque se haga mucha maldad ante los sacramentos, no hay forma de ganar. Padre, nos puede bendecir. Pues yo creo que sería oportuno dar la bendición a todos y también pedirle a Dios que bendiga las imágenes y nuestros signos, sí, como el rosario y los escapularios. Nos pondremos de pie. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que derrames tu bendición sobre todos estos hijos tuyos, sobre estas imágenes, y que todo sea para mayor gloria tuya, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos, y gracias por la invitación, y gracias por escucharnos, y que pasen bonita noche, y oren mucho el día de mañana, todos los días, pero mañana para contrarrestar todo el efecto de esta forma inadecuada del culto satánico, de la brujería, la hechicería y toda cuanta cosa vemos, ¿no? Y bueno, Padre, también le vamos a regalar un Juan Dieguito, que no lo trajeron. Bueno, ya me lo mandan. Bueno, pues se lo vamos a mandar, le quedamos a deber aquí nuestra... Pero lo más importante que yo les pediría son sus oraciones por un servidor, pero sobre todo por todos los sacerdotes, porque necesitamos de sus oraciones. Nosotros oramos por ustedes, pero es bueno que el pueblo pida por sus sacerdotes, porque somos humanos, somos frágiles, también nos cansamos, también tenemos sentimientos, y el enemigo también está al acecho en contra nuestra, y la oración es algo muy importante y muy grande que todos necesitamos, y les pedimos a ustedes sus oraciones. Bueno, pues le quedamos a deber, pero sí se lo vamos a mandar, Padre. Muy bien. Aquí la Flor Manager no lo trajo, era una de las encomiendas y no lo hizo. Yo creo que la vamos a tener que despedir. No, a todos se nos puede olvidar. Bueno, pues les agradecemos a todos los que nos vieron en esta noche antes de irnos, porque siempre se me van los mensajes. Juana María Durán, saludos cordiales, Padre Rafa, le manda un abrazo con mucho cariño desde Doctor Mora, una gracias. Alegría verle, bendiciones. Isaac Ramos, no sé si ya lo había dicho, gracias por esa bendición, un abrazo fuerte. Malusi Resendi, saludos desde Doctor Mora. Y pues bueno, pues les agradecemos a todos que nos hayan visto en esta noche, 30 de octubre del 2020, en Ecos de un Pueblo Peregrino. Padre, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo, y gracias a todos. Y pues feliz noche para todos. Que pasen buena noche. Vamos, Televisión Católica. Trasciende contigo.